Esencia do projeto está para expandir a capacidade de carretera existente for de rotonda do aeroporto Reina Beatriz para a rotonda na Posto Chiquito. Adicionalmente, está reconstruir a carretera na principal for de Yaraweg para San Nicolás e a ruta que corre de Costa Sul passando for de Isla de Oro para San Nicolás. Esta aqui está o Green Corridor. Grupo Odinsa está desarrollar o primeiro projeto de infraestrutura de carretera tipo Public-Private Partnership na Aruba, que además está permitir comunidad apropiar el proyecto. La experiencia que tiene Odinsa en desarrollo de proyectos de concesión. Nuestra base de desarrollo de proyectos siempre son concesiones. A largo plazo son proyectos de infraestructura. Tenemos proyectos en República Dominicana, Panamá, Chile, Ecuador y los principales que son en Colombia. Caribbean Infrastructura Company, que está desarrollando el proyecto de Green Corridor para Grupo Odinsa, planea implementación sistemática de actividad que vista el cumplimiento con el requisito de calidad manera gobierno a estipular. La característica de empresa de Odinsa es el desarrollo conjunto con el cliente de proyectos de ingeniería con la más alta ingeniería que se tiene en el momento. Tenemos una amplia experiencia desarrollando todo tipo de proyectos de gran envergadura, de $1 billón, de 100 millones de dólares. Tenemos varios tipos de proyectos. Eso nos da la experiencia, el know-how y el punto de lanza técnico para desarrollar proyectos con éxito siempre. Caribbean Infrastructura Company está en proceso para garantizar que la finalización del proyecto está cumple con el requisito que exigir del Grupo Odinsa. Ya estamos en la recta final, ya vamos más del 97% de avance. Estamos ya en la fase de pavimentación de la vía principal entre Sabaneta y San Nicolás. Esa es la última actividad que se tiene prevista. Las obras alrededor del puente Spans Lagoon y la doble calzada entre el aeropuerto y Pochiquito ya están finalizadas, están prontas a ponerse en servicio en este momento. Ya estamos haciendo el proceso de landscaping, sembrando las plantas, colocando los amoblamientos en las zonas del proyecto que están prontos a llegar, y en este semestre finalizaríamos todas las obras de acuerdo con las dos fechas que están previstas en el contrato. Una, disponibilidad física de las obras, donde está la entrega principal de las actividades, que son la infraestructura en sí, y la segunda es el completion date, que corresponde a la parte de landscaping y las ciclorrutas, que son la segunda fase. Una estructura singular que está destacada en el proyecto de Green Corridor es el brug de Spans Lagoon. Una estructura de metal en forma de arco que está dando un carácter único en la infraestructura de área y que nos porta orgulloso de ella. El desafío más grande, sin duda, ha sido el puente Spans Lagoon. El puente es una estructura en acero de unas dimensiones muy importantes. Es un puente complejo desde el punto de vista técnico, y encontramos unos desafíos aún más grandes. La parte de la cimentación del puente fue el primer reto. Tuvimos que hacer una investigación muy detallada. Está ubicado bajo unas calizas con unas fundaciones, que es un fenómeno tipo karst, que son pequeñas cavernas que tuvimos que haber tratado adecuadamente. Eso nos llevó a hacer unos estudios mucho más detallados. Se demoró el inicio de las obras 6 meses por ese efecto.
dimos con la solución técnica, es la solución técnica que es de punta a nivel mundial. Además de usar tecnología de vanguardia para atender con el reto para construir el brug de Spans Lagoon, Caribbean Infrastructura Company estaba creativo también para atender el aspecto ambiental relacionado con la construcción de estructura aquí, con menos daño posible en el aspecto ecológico. El estudio de impacto ambiental, aunque mencionaban el manglar del Spans Lagoon, no hacía una referencia importante a ese ecosistema tan importante. Nosotros hicimos un estudio mucho más profundo sobre la parte ecológica del manglar con el fin de dar el sustento a las obras que nosotros teníamos previsto ahí. Ese estudio fue la base de la revisión que hizo el gobierno holandés a los trabajos ambientales en el proyecto. Tuvimos una supervisión detallada del gobierno holandés. Es algo que lidera el rey y nosotros personalmente fue el reto más grande lograr demostrar que siendo un país sudamericano y por decir algo del tercer mundo, cumplimos los estándares ambientales sin ningún problema. Además de respetar el medio ambiente y cumplir con normas internacionales, cumple también con el Tratado Internacional Ramsar de Naciones Unidas para conservar el uso sostenible de cierto área de manera Spans Lagoon y para recompensar y regenerar el área de Mangalang. Junto con el aspecto obvio de infraestructura, un proyecto de dimensión aquí, manera el Green Corridor, también tiene consecuencias socioeconómicas. Durante el desarrollo viene la parte del impulso económico que se da a la región por el ingreso, por la construcción del activo, la compra de materiales, la generación de empleo. Después, cuando viene la parte de operación, el apoyo, el desarrollo económico viene de dos vías. Una parte por el usufructo del activo por parte de los usuarios, el tiempo de transcurso de una persona de ir desde su casa a la escuela o al trabajo usando esta infraestructura es menor. Eso genera un desarrollo, un beneficio económico para las personas, menos gasto de combustible, menos desgasto del vehículo, hasta más tiempo para poder descansar en la casa o hacer otras actividades en horas de la tarde. Ese es un beneficio propio del usuario. La concesión riba sumesta genera beneficio directo relacionado entre otros con el compromiso riba plazo largo de mantenimiento del proyecto, manera estipulada para el modelo Public-Private Partnership. En este caso son los empleos directos que tenemos que tener para mantener la infraestructura en el nivel de concesión, que la vegetación esté podada, que las líneas de demarcación estén pintadas, que si haya un accidente sean reemplazados los elementos que fueron dañados, verificar que no existan grafitis a lo largo del proyecto, verificar que no nazcan plantas donde no deben nacer. Todo ese tipo de cosas requerimos tener un grupo de mantenimiento a lo largo de los 18 años de esta concesión. Esos son, podemos decir, los principales beneficios, unos directos por parte de la concesión y otros indirectos, que es el usufructo de los usuarios del proyecto. Consecuentemente, no es interpretar el proyecto como únicamente una facilidad para una comunicación más rápida entre Playa y San Nicolás, o viceversa, o aspecto estético de arquitectura, manera el brug de Spans Lagoon. Lo que ha demostrado que a los usuarios este tipo de proyectos les dan varios beneficios. Por un lado, digamos que este beneficio no solo para los usuarios de los vehículos. Este proyecto incluye una parte que son las vías, que es importante, pero igualmente hay otros trabajos en paralelo que hemos desarrollado. Estamos haciendo los sidewalks, los andenes, los senderos peatonales, parques lineales, 10 kilómetros de ciclorruta. Eso también es infraestructura que no tenía desarrollada la zona de la isla que estamos trabajando.
Uno va a Oranjestad y encuentra que hay una serie de infraestructura que le permite a las personas poder usar el tiempo libre con el disfrute e incorporan a las personas a la infraestructura. Eso mismo es lo que hemos tratado de hacer en las zonas de Pochiquito hasta San Nicolás. Lograr generar ambientes propicios para que las personas usen la infraestructura, se apropien de ella y le den un adecuado uso. Vamos a tener también playgrounds para niños, vamos a tener juegos y máquinas de ejercicio para personas jóvenes y también tenemos pensado ciertas áreas especiales para personas mayores donde puedan tener bancas e puedan disfrutar el paisaje. Quizás me dejasse uma comparação com a situação, maneira que estava a prometer, com iniciar com o projeto de 2 anos e meio aqui. Mira com o desenvolvimento AWE, de afetar a qualidade de vida, riba trajecto de Esnan, que está viva, ou faz uso de Green Corridor. Uno compara las situaciones de, por ejemplo, una zona de Pochiquito, que era una zona deprimida, donde la mitad de las calles estaban en Santo, en la vía central de Pochiquito, entre el puente peatonal y Roy Lamunchi, ustedes no me van a creer, se ocurrían el 20% de los accidentes de Aruba por el desorden de movilidad que se generaba en esa zona. Con las obras que ya hemos construido, ya no han vuelto a ocurrir accidentes. Eso es beneficio para la comunidad directamente, pero también, por otro lado, es seguridad para los usuarios. Los usuarios en este momento pueden salir de su casa sin riesgo ni miedo a que puedan tener un accidente. Eso también es un beneficio directo de este proyecto. Desarrollo directo de ingeniería de proyecto de Green Corridor y aspecto posterior de mantenimiento significa también pan de casa para diferentes etapas de familia. Nosotros teníamos empleos directos 250. Empleos directos, bien sea por las compañías constructoras o bien sea por empresas de servicio temporal. Durante la fase de operación la idea es reducir un poco el grupo. Todavía no hemos dimensionado exactamente porque hay una fase de transición. No es llegamos a la viability date y apaga uno y vuelve, no, sino es un proceso paulatino para lograr llegar a la transición de la fase de operación, pero debemos estar hablando de que sea un grupo normalmente de entre unos 20 o 30 personas, entre el grupo administrativo y el grupo de campo puramente. Es una cuadrilla o varias cuadrillas dependiendo del momento, porque también durante la fase de mantenimiento tenemos que hacer trabajos especiales de mayor envergadura para reparar pavimentos, reparar andenes, ese tipo de situaciones. Entonces en ese momento ya se aumenta el grupo de trabajo, podemos llegar a unas 100 personas. Dependiendo de qué es la actividad que se hace durante el mantenimiento y cuándo está planeada, se aumenta el grupo a 100 personas, pero la idea es tener entre 20 y 30 permanentes en el proyecto. El negocio del privado es un tema económico a largo plazo, entonces es mucho más fácil mantener algo en buen estado que dejar que se dañe y repararlo. Eso es una ecuación que ya está demostrada desde los años 50, cuando se desarrollaron los esquemas de mantenimiento para proyectos de infraestructura, y es algo que los privados tenemos más flexibilidad de hacer. Prioridade do gabinete Eyman para o projeto na maneira Green Corridor, ampliação do hospital, desenvolvimento de WAF industrial e construção de Wativos Boulevard. O projeto não significa cambio total de nosso panorama. O Green Corridor tem impulso na infraestrutura, segurança em tráfego e de respeitar nosso meio ambiente. Nos porta realmente orgulhoso de seu benefício socioeconômico óbvio para tanto o usuário como para o setor público.